Muy bien. En la clase anterior estuvimos hablando de todo lo que corresponde al colapso de la civilización maya. En este caso, recordemos que ellos tuvieron cuatro momentos, ¿verdad? Uno en relación a un periodo de inicio, el periodo final y todavía uno después, ¿verdad? De que aparece lo que es, desaparece como tal la civilización. Dentro de ello, nosotros abordamos cada uno de los periodos, el periodo preclásico, el clásico, el posclásico y luego lo que es como tal, ¿verdad? O sea, lo que sucede después del periodo posclásico, es decir, a lo que fue el colapso de la civilización. En su momento también les hice saber, ¿verdad?, de que ellos fueron grandes desarrolladores de ciencia. eh, no podríamos decir así como que la tecnología como tal, pero sí nos adentraron a muchos avances dentro de filosofía, dentro de la literatura, dentro de la matemática, dentro de la escritura y lo que son algunos conocimientos, ¿verdad? En medicina y astronomía. En este caso, nos habla sobre las formas en que ellos se desarrollaron y aquí, ¿verdad? Dice que se identifican 88 teorías de las cuales pudieron haber generado esta desaparición de la civilización. Aunado a ello, les decía yo en la clase anterior, ¿verdad? Haciendo una recapitulación, que también tenemos que tomar en cuenta que con la invasión de los españoles, pues vino a terminar, ¿verdad? Toda esta situación. Dentro de esto podríamos hablar entonces del cambio climático. Yo les decía y les hacía ver, ¿verdad? Que no solamente lo que nosotros hoy en día vivimos como tal, sino también ellos como sociedad lo vivieron. La situación de los reyes mayas, ¿verdad? Que hubo un conflicto por el poder. En este caso, entre ellos mismos pelearon para poder generar ese poder o ejercer esa monarquía. De lo que nosotros conocemos hoy en día, ¿verdad? Son las evidencias, arqueológicas que nos pueden quedar y de aquellos en su momento también escritos que todavía se pueden conservar de todo lo que ellos realizaron. Muy bien, de ello entonces nosotros pudimos observar, les decía yo, la rebelión entre ellos mismos, que no, el poder, se lo estaban disputando entre los mismos grupos que pertenecieron en su momento. Las rutas comerciales, ¿verdad? Lo que yo les hacía saber a ustedes que de la misma situación que ya había crecido, que ya se había extendido a plenitud lo que es la civilización o la cultura maya, pues se entiende, ¿verdad? Que también así fue de esa forma el mercado. Hablamos en su momento, ¿verdad?, de las epidemias o enfermedades. Les hacía ver que todos en su momento, no importa si es una sociedad europea, si fue una casta de la cultura hindú, perdón, o de a cuál se refiere, no importa. Todos han atravesado por situaciones de enfermedades que en su momento algunas han sido controladas y en otro momento, pues, se han desbordado, ¿verdad? Y les decía, es nuestro turno de vivir esta situación asociado a lo que nosotros estamos hablando. Nosotros en su momento estamos batallando con la situación del coronavirus y luego aparecen nuevas cepas y las mutaciones que se están dando, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que toda sociedad va a atravesar por un sistema económico debilitado, por un sistema político debilitado, por un sistema de gobernación, ¿verdad? Debilitado, por enfermedades, por procesos. Nosotros ahorita estamos enfocados en la enfermedad, pero de aquí a unos 3, 5 años, el proceso que nosotros vamos a atravesar va a ser educativo. ¿Por qué situación? Porque si usted no es una persona consciente en este instante, en este momento de aprender, de asimilar, de comprender, de indagar e investigar más allá de lo que usted está recibiendo ahora, en este momento, usted lo que va a tener es que la repercusión de aquí a unos 3, 5 años, las deficiencias que se están viviendo en educación. Solo que, vuelvo a repetir, o sea, mi mente ahorita no está enfocado en eso, está enfocado en la enfermedad, en lo que estamos atravesando.
Después de esos 5 años de que nosotros nos enfoquemos en ese detrimento, en ese retraso, en ese lapso que nos vamos a quedar en un espacio detenidos con educación, de aquí a unos 7 años, nosotros vamos a ver nuevamente un colapso económico, porque entonces nosotros hemos venido, les decía, en un giro en donde avanzamos, retrocedemos. Pero ahorita nosotros nos quedamos en un tiempo estancado y es un avance, pero es un avance muy lento. Y si yo no formo o no me voy a autoeducar, autoformar de forma académica, entonces yo voy a contribuir a esa situación. El problema no es que vamos a afectar a una sociedad, el problema es que nos vamos a afectar a nosotros mismos. Y lo mismo pasó con ellos. O sea, la situación pandémica, la situación endémica, la situación de enfermedades, de virus, de rotaciones en enfermedades, pues toda sociedad lo ha atravesado. Les decía que nosotros regularmente, pues conforme pasa el tiempo, les hacía yo saber, por ejemplo, en su momento se llamó la enfermedad cólera, ¿verdad? Y ahora no se llama cólera, les hacía yo saber en la clase anterior, ahora se llama rotavirus. En su momento, ¿verdad? Estuvo el sarampión, que el sarampión negro, que el sarampión normal, que la viruela, la varicela. ¿Qué pasó? Gracias a Dios, ¿verdad? Y a los intentos del hombre, con la sabiduría que Dios le ha permitido, pues encontraron vacunas para poder resistir a esas enfermedades. Bueno, o sea, ya erradicaron unas, ahora falta, ¿verdad? Erradicar otras. Entonces, sobre esa situación es como nosotros venimos desarrollando, lo mismo le pasó a la cultura o a la civilización maya. También podríamos hablar, ¿verdad?, de las sequías o los cambios climáticos que en su momento se establecen. Les hacía también ver, ¿verdad?, lo que nosotros hoy en día estamos pasando. Ustedes han escuchado que a veces hay, en cuanto a las sequías, que en su momento aparecen los incendios forestales, ¿verdad?, que han arrasado con hectáreas, no digamos, terrenos, ¿verdad?, sino hectáreas, de selvas tropicales, de bosques, de manantiales, de todas las situaciones que de las cuales nosotros subsistimos. Entonces, también ellos pasaron esa situación. Si nosotros vemos, por ejemplo, les decía yo con respecto a los cambios climáticos, pues también están los hidrológicos, los volcánicos, los geológicos, los arqueológicos, los anillos de los árboles, ¿verdad? Los helechos que nosotros podemos encontrar en los lagos. Y si ustedes se dan cuenta, la contaminación en el agua ha sido exagerada. Si nosotros hemos escuchado, por ejemplo, las noticias con relación a los lagos que han sido contaminados, que la misma contaminación ha creado su fuerte, ha creado su muro, ¿verdad?, dentro del mismo agua. Y no hay lo que en años anteriores tal vez ustedes lograron escuchar, ¿verdad? No hay gotitas mágicas para decir, bueno, entonces ahora vamos a clorar el agua del lago, ¿verdad? Y pum, va a desaparecer todos los microbios, toda la maleza que pudiera tener. Esas situaciones no se van a dar y en su momento, conforme pase y avance el tiempo, pues vamos a sufrir posiblemente de sequías. Ahorita, la mayoría, si nosotros hemos visto noticias, la mayoría de lugares está sufriendo de inundaciones. ¿Por qué situación? Porque la deforestación, la erosión de la tierra, los gases, la creación del efecto invernadero, la contaminación, entre muchos otros factores, pues están desarrollando esta situación, este desfase climático. Entonces, no estamos atravesando sequía, sino estamos atravesando este, lluvias que vienen a destruir, ya no vienen a favorecer, ¿verdad?, la tierra, sino vienen a destruir. En este caso, ustedes tal vez han escuchado, ¿verdad?, que ha habido desbordamiento de ríos, de lagos, han habido derrumbes, han habido hundimientos en carreteras, se han destrozado las mismas carreteras, etcétera. ¿Por qué lo asocio? Porque vuelvo a repetir, toda sociedad tiene que atravesar estos problemas.
En su momento les decían, no recuerdo, se me olvida siempre, siempre lo tengo en la mente y cada vez que lo voy a mencionar al Señor se me olvida, pero él decía, ¿verdad? Benditas las catástrofes, benditas las guerras, benditas las epidemias, porque vienen a mermar al ser humano. Entonces, ¿qué pasa en su momento, verdad? O sea, él bendice todo lo malo porque al final, o sea, viene a estabilizar un equilibrio en la tierra. Lo que pasa es de que nosotros no sabemos en su momento, ¿verdad?, cómo funcionan estas situaciones y cada uno pues tiene el derecho de tener un pensamiento libre acerca de estas situaciones. Entonces, acá podemos observar cambios climáticos, emigraciones, situaciones de sequías o bien sea también, ¿verdad?, de inundaciones. Cada uno de los autores que aquí nos habla nos presenta, ¿verdad?, distintas razones que se presentaron en su momento dentro de la cultura maya y que vinieron a repercutir en que existiera una desaparición. También les hacía, por ejemplo, la comparación, ¿verdad? De que en su momento, pues nosotros en lenguaje hemos escuchado, ¿verdad? Que existe lenguas romances, la lengua madre, lenguas hermanas, lenguas puras, lenguas muertas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos nosotros de la lengua muerta, es aquella que existió en su momento, pero que ya no se practica porque ya nadie conoce la lengua como tal. Lo mismo pasa entonces en las culturas, en las sociedades, en los grupos, van a haber un momento donde va a haber un auge en relación a esa cultura, es decir, el florecimiento, la expansión, el desarrollo y todo lo bonito, ¿verdad?, que pueda darse, pero también va a haber un momento en donde esto a una escala, ¿verdad?, tiene que tener un descenso por la misma situación. Otro estilo, otra forma de comparación es la longevidad, ¿verdad?, de vida que se tiene en el ser humano. Si nosotros leemos la Biblia, pues sabemos, ¿verdad?, que eh, el último en tener hasta 900 años, ¿verdad? Y uno dice, ¿será eso posible? O sea, vivió 900 años, después dice que el otro vivió 500 y empezó a descender otra vez, ¿verdad? O sea, 500, 300, 250 y hasta llegar, ¿verdad?, a los 100 años. Entonces, uno se queda asombrado, ¿verdad? Hasta dónde llegó el ser humano a poder tener una larga vida. Entonces, acá es cuando nosotros empezamos a ver esa situación. Y hoy en día, pues, no sé si ustedes también han visto, ¿verdad? Vuelvo a repetir, noticias, redes sociales, que le celebran a la persona la longevidad, ¿verdad? Es que se encontró a un señor, ¿verdad? Que cumplió 116 años y uno, ¡ah! 116 años, ¿verdad? Qué hermosa vida. Es que se encontró una persona que cumplió 99 años. ¿Por qué situación? Porque hoy en día escuchamos que muchas personas, ¿verdad? Mueren a los 30, a los 40, a los 50, 60 años. Cuando antes se escuchaba, ¿verdad?, que la persona trascendía después de los 100 años. Entonces, todo eso es parte de un sistema, que pertenece a todo ser humano, porque tiene que ver la alimentación, porque tiene que ver la educación, porque tiene que ver, la práctica de valores, de principios, de muchas situaciones que nosotros podemos ir observando en otras sociedades y que de todas formas las vamos asociando a la nuestra porque nosotros somos la repetición de esos patrones. Cuando nosotros pudimos entonces escuchar y leer todo esto en su momento, ¿verdad? Pudimos ver que ellos se desarrollaron a plenitud, tuvieron escritura, tuvieron como toda sociedad, nosotros poseemos una educación, una religión, o los bases y principios, ¿verdad? Fundamentales de todo ser humano establecidos según nuestros grupos. Nos regimos por un calendario, nos regimos por fechas establecidas, tenemos patrones de desarrollo económico, tenemos formas de trabajo laboral en relación a cómo nosotros vamos a desarrollarnos. Hay personas artesanas, hay personas que se dedican a la construcción, personas que se dedican al desarrollo de la educación, personas que se dedican a la administración de la economía, personas que se dedican a la fabricación, ¿verdad?, de artículos. De esta misma forma es como ellos desarrollaron también su cultura y su sociedad.
No podemos partir, no podemos evitar, ¿verdad?, el saber que también, pues, tenían, juegos o deportes, tenían, su propia religión, ¿verdad?, que se basaban o giraban sobre la cosmovisión maya, como toda sociedad. Nosotros hoy en día todavía podemos observar esa situación. No sé si ustedes se han asociado con el conflicto que existe entre, me parece que Nagualá o es Santa Catarina Ixtahuacán, con no recuerdo qué otro lugar que colindan. Ellos se han agarrado como que fueran 2 países diferentes, como que fueran, personas totalmente aisladas de una nación, ¿verdad? Han habido enfrentamientos con armas y con bombas y cuestiones como esas, ¿verdad? O sea, no tenemos que pensar que existe una guerra entre países en otra parte del mundo, sino acá en Guatemala se observa todavía a estas instancias, a estas alturas de nuestra vida, del siglo en el cual nosotros atravesamos, se ha escuchado, ¿verdad?, ese conflicto que ellos tienen. Han tenido hasta estado de sitio por la misma situación. ¿Por qué? Por las tierras. Entonces, solo ahí nosotros podemos ver, y les repito, ¿verdad?, nuevamente, de cómo, las culturas y las sociedades en su momento vienen a establecer, y lo mismo sucedió en ellos. Hubo conflictos. Conflictos por tierra, conflictos posiblemente de mercado, conflictos en relación a producción, asociaciones, distintas formas que el ser humano a veces encuentra, ¿verdad? Para poder generar una pugna. Como toda sociedad, vuelvo a repetir, ¿verdad? Tuvo su auge, tuvo el desarrollo de sus ciudades, lo que hoy nosotros podemos observar, ¿verdad? Ya en nuestra propia comunidad va creciendo la población y por ende va creciendo la industria, va creciendo todo lo que nosotros tenemos acceso hoy en día, ¿verdad? ¿Quién iba a creer que nosotros hoy en día desde casa íbamos a trabajar a través de esta tecnología? Lo mismo pasó en su momento con ellos. Al igual que tuvieron su desarrollo, pues tuvieron conflictos por tierras, por territorios, lo mismo que nosotros estamos padeciendo, ¿verdad? De catástrofes naturales, pues también lo atravesaron ellos. Y esas catástrofes vinieron a mermar a la población. Y de eso, pues nosotros somos, pues parte, ¿verdad? De lo que podemos evidenciar. Tal vez, ya no todos los grupos sociales, pues, se enfrentan, ¿verdad?, con armas y de forma bélica, aunque también, en los últimos, 30 años anteriores, ¿verdad?, pues sí, Guatemala vivió un conflicto armado interno, ¿verdad?, de forma bélica, estableciéndose, existiendo una matanza, ¿verdad?, de la forma más cruel, vil y horrible que uno puede imaginarse, también se dio en esa situación. La división de de estatus sociales, de clases sociales, ¿verdad? Aunque es bien todavía es chistoso poderlo establecer a estas alturas, ¿verdad? Porque les decía, pues siempre hemos encontrado ese conflicto, ¿verdad? Que existe una clase inferior, una clase media y una clase superior, donde nosotros podemos hablar del status quo actualmente, ¿verdad? O sea, el status quo alto es para todos aquellos que tienen el poder económico, el poder político. Es la clase media, ¿verdad? Que está, como lo indica, en un término medio, donde tiene acceso a muchas facilidades o situaciones, pero no está, ¿verdad?, en un nivel alto. Y luego está la clase baja, que es donde se encuentran, ¿verdad?, los pobres, y todavía me atrevería que existe una clase extrema baja donde existen todas las personas pobres, pobres en todo el sentido, ¿verdad? Decía un sociólogo la vez anterior que nosotros realmente ya no vivimos en esos status quo, nosotros vivimos en clase alta y clase baja, así. No hay clase media, decía él, porque de todas formas el que está en el estatus medio, decía, sigue siendo pobre. Entonces hay clase baja y clase alta, los que tienen y los que no poseen como tal. Y esto también, pues lógicamente tuvo que vivirlo y atravesarlo lo que es la cultura maya.
y sobre eso se basa, ¿verdad? Lo que nosotros hoy en día encontramos como los vestigios arqueológicos que nos quedan, de los cuales solamente podemos hacer los estudios de estas situaciones. Nosotros podemos ver los territorios que ellos fueron utilizados en los asentamientos que ellos tuvieron, de los cuales nosotros solo podemos ver esas ruinas, ¿verdad? Que quedan de lo que un día fue la cultura maya, sin menospreciar, ¿verdad? La situación que ellos atravesaron, porque vuelvo a repetir, a veces la historia es un poquito engañosa, ¿verdad? Y la hace más ficticia y degrada al maya como tal, cuando lo hace parecer, ¿verdad? Que eran personas ignorantes, personas, este, insapientes, que no, desconocían muchas cuestiones y al contrario, ¿verdad? Hoy en día, les decía, para adentrarnos en este punto, existen miles y millones de documentales que uno se sorprende de la simbología que ellos emplearon, o sea, va más allá de nuestro intelecto y entendimiento a nivel científico y establecer ese vínculo que hoy en día se mantiene, ¿verdad? De saber si los mayas en su momento evolucionaron y son, por decirlo, viven en otra galaxia, ¿verdad? Viven en otro planeta, viven en otra forma de vida como tal. Entonces, todo eso, o sea, quedan esos, resabios, quedan esas lagunas, ¿verdad? Dentro de lo que es el estudio de lo que nosotros en realidad conocemos hasta el momento de lo que ellos fueron. Y por eso es que nosotros hablamos de un colapso. Aunado a todo ello, pues, con la invasión de los españoles que vino definitivamente a concluir y terminar esta situación, ¿verdad? Hablábamos, también en muchos momentos que no podemos establecer que existimos, ¿verdad? Personas que descendemos realmente de un linaje español, ¿verdad? Ahí es que yo soy ladina, ¿verdad? Porque, pues yo no pertenezco a los indígenas, o sea, yo no puedo decir eso a estas alturas porque al final hubo una situación de mestizaje, entonces no puedo decir es que toda mi familia es netamente, indígena, ¿verdad? O sea, tiene la sangre maya. No, tampoco, porque recordemos que nosotros venimos de generación en generación, del cual, o sea, al final de cuentas, todos tenemos un mestizaje del linaje de sangre, pero ya establecido, ¿verdad? Entre cultura, pues ya podríamos decir nosotros, bueno, yo me considero que soy parte de la cultura ladina, no, yo me considero parte de la cultura maya, no, yo me considero de la parte de cultura garífuna, ¿verdad? O xinca, que son las cuatro establecidas en nuestro país como tal. A eso se refiere lo que se da el colapso como tal de lo que son los mayas. ¿Alguna duda al respecto del tema, jóvenes? ¿Algo que No, quieran señor. agregar? No, señor. Muy bien.